Esperanza en medio del sufrimiento. Un estudio inductivo en las cartas del apóstol Pedro con el pastor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio en la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestra lección número 4 de Primera de Pedro inductivo. Dios santo, te suplicamos en el precioso nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos lleve de la mano a entender cada una de las partes de esta lección y sobre todo, Señor, que podamos vivenciarlas, tenerlas en nuestra vida diaria, Señor, practicándolas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro pasaje de hoy es en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y vamos a iniciar leyendo en los versículos 1, 2 y 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta es nuestra primera parte de nuestra lección de hoy, así que vamos ahora a ir a nuestro PowerPoint, que son nuestras ayudas para comprender un poco mejor este pasaje que estamos empezando a estudiar. ¿Qué significa detracciones? La palabra detracción significa crítica, murmuración, calumnia, difamación. Es en definitiva hablar mal de otros. Bueno, en eso somos súper expertos, ¿verdad? En hablar mal de otros. Que Dios nos ayude y nos libere de esto. Vamos a tratar de mencionar y, si es posible, explicar un poco las 5 cosas que debemos desechar de nuestra vida y pues desde luego también de la iglesia. Debemos desechar toda malicia. Según la definición del diccionario, malicia es la actitud mental de una persona que atribuye mala intención a las palabras o a los hechos de los demás. Además, la palabra griega puede traducirse también por mala voluntad y por depravación o corrupción. Creo que la mayoría de nosotros a veces somos expertos en esto de la malicia, ¿verdad? En segundo lugar, debemos desechar todo engaño. Se traduce también como toda doblez, según la Nueva Biblia Española, o toda astucia en otras versiones. En tercer lugar, debemos despojarnos de la hipocresía, es decir, del fingimiento, de la simulación. En cuarto lugar, debemos renunciar a las envidias. La envidia es un sentimiento de dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que el otro posee. Envidiamos el carro del vecino, la casa del vecino, el jardín del vecino. Envidiamos tantas cosas de los demás. Quinto, debemos rechazar las murmuraciones entre nosotros. Aquí yo quiero como detenerme un poquitico, porque esto de la murmuración tiene sus bemoles. ¿Por qué razón? Mire, si usted mira en el libro de Números, en el capítulo 12, va a encontrar que ahí hay un incidente que casi todos conocemos, el día que Aarón y María murmuraron contra Moisés. Note que ni Aarón ni María dijeron mentiras, estaban diciendo la verdad. O sea, ellos estaban partiendo de algo que era real, no era una mentira, no era una calumnia, no era un chisme.
El asunto en la murmuración no es tanto que se diga o no se diga una verdad. El problema de la murmuración es la intención con la que nosotros decimos lo que decimos. ¿Qué buscamos cuando estamos diciendo algo contra alguien? ¿Qué es lo que estamos buscando? Muchas veces lo que buscamos es el mal. Aarón y María eso era lo que buscaban quitar a Moisés del liderazgo para asumir ellos el liderazgo. Tengamos cuidado de no hacer comentarios contra los líderes de la iglesia o contra los hermanos de la iglesia, aunque sean realidad, si lo estamos haciendo con el ánimo de hacerles daño. Yo creo que si usted quiere ayudar a alguien, lo mejor es que lo llame a solas y hable con esa persona y le diga, hey, mire, yo creo que usted está actuando mal en esto, en aquello, pero que sea todo hecho decentemente y con orden. ¿Entiende eso? ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? Y que nosotros debemos desearla así como niños recién nacidos. Mire, la leche espiritual no adulterada es la leche pura, auténtica. Esa es la leche, vamos a decir, lógica. Si tomamos el término griego lógicos, que significa tanto espiritual como razonable. Entonces la leche espiritual en este caso es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso viene a ser la leche espiritual. ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro con esa frase? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Straubinger traduce de la siguiente manera: si es que habéis experimentado cuán dulce es el Señor. Y otros traducen, ya han saboreado lo bueno que es el Señor. Quiero leerle, y lea conmigo, aquí le voy a mostrar un comentario que hizo Martín Lutero. A todo aquel que no ha gustado la palabra, ella no le es dulce, no le ha llegado al corazón. Pero para los que la han experimentado, los que de corazón creen que Cristo fue enviado por mí y se ha vuelto mío, mis miserias son suyas y su vida es mía. Tiene un gusto dulce. Estas son las palabras de Martín Lutero con referencia a esto. Nunca podremos hablar sobre cuán dulce es el Señor si no lo hemos gustado o no lo hemos saboreado. Aquí, en este aspecto, quizás valga la pena tomar el ejemplo de algunos, especialmente los niños, cuando se les ofrece un alimento nuevo y ellos no lo quieren probar. Dicen, no, es que no me gusta. Bueno, pero no lo ha probado, ¿cierto? Sí, pero no me gusta. Eso nos pasa con Cristo Jesús. Aunque no lo hemos probado, no nos gusta. Pero para poder saber si algo nos gusta o no nos gusta, hay que probarlo. Si no lo probamos, estamos en problemas serios. Vamos a leer ahora versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿De qué modo podríamos nosotros o de qué modo podríamos entender de dónde saca Pedro esa idea de que Cristo es piedra viva? Porque Pedro menciona aquí esto, pero ¿de dónde salió esto? ¿De dónde sale ese
asunto. Mire, Pedro saca esta idea nada más ni nada menos que del libro de los Salmos. En el Salmo 118, 22 y 23 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, si miramos en Isaías 28, 16, leemos: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Bueno, y aparte de eso, el Señor Jesucristo también citó el mismo Salmo al relatar una parábola acerca de los labradores malvados, quienes mataron al hijo del dueño de una viña, dando a entender que se refería a él mismo como piedra del ángulo. Tal vez usted la recuerda, ¿verdad? Si no, le invito a que mire en Marcos capítulo 12, entre el versículo 1 y 12, va a encontrar la parábola de donde el Señor cita la piedra del ángulo. ¿Cómo se edifica una casa espiritual y un sacerdocio santo? Esto es bien interesante para nuestra vida práctica. Primero, una casa espiritual se edifica siguiendo los principios que se siguen en cualquier construcción. ¿Ha construido alguna vez o ha visto cómo construyen? Bueno, miren los principios que se usan y vamos a aplicarlos en este aspecto, en lo que es la parte espiritual. Ese construir debe seguir un proyecto, es decir, unos planos, y ese proyecto en el aspecto espiritual está en la Biblia. Escuche, está en la Biblia. Ahí es donde se mencionan los materiales de construcción, esos materiales como el amor, la fe, la esperanza, la bondad, la humildad, todo esto que tiene que ver con edificar esa casa espiritual. En segundo lugar, los cimientos. Esto es muy importante. Las paredes, las aberturas y toda la construcción debe estar alineada y sus piedras deben estar, como decimos nosotros, a nivel y complomada. Así como las piedras sueltas no forman parte de la casa, tampoco los creyentes sueltos, es decir, los que no se unen a otros creyentes, no forman parte del edificio espiritual de Dios. Si uno quiere formar parte del edificio de Dios, pues muy sencillo, tiene que colocarse en línea al lado de otros cristianos. Si no, no se puede. Ahora, hablamos de casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cómo podemos construir ese sacerdocio santo? Primero, se edifica con la adoración y el culto a Dios. Miren, los sacerdotes de la tribu de Aarón y de Leví estaban dedicados a llevar al pueblo a Dios en adoración. Y en la iglesia, escuche, en la iglesia, todos los creyentes somos sacerdotes santos y que tenemos que hacer lo mismo, adorar a Dios y llevar a otros a la adoración a Dios. En segundo lugar, un sacerdocio santo se edifica con el orden. Los sacerdotes en la antigüedad cumplían turnos según un orden, cumplían diferentes funciones según su casta. No se vestían de cualquier manera, se vestían de una manera distinta que el resto de la gente y pues debían de mantenerse irreprensibles. En la iglesia, los creyentes, como sacerdotes santos que somos, debemos ser edificados por los dones espirituales, pero en orden.
Mire, si usted ve en la primera carta a los Corintios capítulo 14, usted va a encontrar allí que el apóstol Pablo está hablando de hacer las cosas como en orden, en cierta manera. Él habla en Corintios 14, primero a los Corintios 14, habla principalmente de 3 dones, principalmente. Habla del don de lenguas, de la interpretación de lenguas y de la profecía. Son esos 3 dones que trata el apóstol Pablo. Pero él allí lo que hace es decirnos, está bien usarlos, pero hagámoslo en orden, no de cualquier manera, sino en orden. La iglesia del Señor debe hacer todo en orden. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en orden. Esto es para el crecimiento. Y también en el tercer lugar, el sacerdocio se edifica con el crecimiento. Los sacerdotes decían ellos crecían en número, en la manera en que tenían hijos, iban creciendo en número. Los cristianos debemos crecer en número por medio de la evangelización, por medio del bautismo y la incorporación de los nuevos miembros que se van convirtiendo en la iglesia y que a su vez se están convirtiendo en un sacerdocio santo. No podemos quedarnos allí, sino que tenemos que buscar la manera de crecer en número, en asistencia a la iglesia local. ¿Qué son los sacrificios espirituales que debemos ofrecer? En la casa espiritual de la que hablamos allá arribita, en la casa espiritual, por medio del sacerdocio santo, podemos ofrecer nuestros cuerpos. Mire, usted tal vez se sabe de memoria lo que dice Romanos 12:1. Dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto con la finalidad de servir a nuestros hermanos en la fe y a Dios. En segundo lugar, podemos ofrecer también nuestras ofrendas, las cuales se convierten en olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, y que también es un sacrificio espiritual. Quizás en este tiempo tan complicado es un poco arriesgado hablar de este asunto de los diezmos, las ofrendas, el dar, porque la iglesia ha sido muy desprestigiada con esto del dar. Pero en algún momento vamos a tratar este asunto, pero la Biblia habla, querámoslo o no, la Biblia habla de dar. Y tenemos que aprender a dar. Entonces no nos debe dar ni temor dar, ni temor pedir, que la iglesia apoye a la iglesia a través de sus diezmos y de sus ofrendas, ¿verdad? Entonces, a través de la ofrenda del dar podemos hacerlo. Y tercero, podemos ofrecer nuestra alabanza. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto dice Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Vamos ahora a leer en los versículos 6 al 8. Vamos a leer 6 al 8. Versículo 6 al 8 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro? ¿Por qué se me meterá a mí tanto al apóstol Pablo cuando estoy enseñando estas cosas? No entiendo.
¿A qué se refiere o a qué se denomina piedra del ángulo? Bueno, ya arriba hablamos un poquito de eso cuando hablamos de la construcción de la casa espiritual, ¿verdad? Popularmente se entiende como piedra del ángulo o piedra angular a la piedra que hace esquina en un edificio y sobre la cual se apoyan dos paredes. Pero en la antigüedad, cuando se construía un edificio, se colocaba en el fundamento una piedra especial, fuerte, que servía de apoyo inicial, formándose ángulos con las otras que se iban añadiendo. De aquí surgió la expresión piedra de ángulo, que se utilizó para señalar después a la persona principal, al jefe de un movimiento o a una idea básica sobre la cual se construye todo lo demás. Según este texto, ¿cuáles son las características de esta piedra angular, de esta piedra de ángulo? En cuanto a las características de esta piedra, podemos ver, primero, que es una piedra escogida. Es decir, fue elegida por ser la mejor en su tipo o en su clase. Es una piedra de excelencia, es preeminente. Eso es la piedra angular. En segundo lugar, es una piedra preciosa, muy valorada y grandemente estimada. Y tercero, es una piedra confiable. El que creyere en ella no será avergonzado, nos dice Pedro, no será confundido. La piedra angular. Recuerdo ahorita, lo que pasa es que no tengo la cita bíblica en este momento para dársela. Voy a apelar a mi mente en este sentido, y es cuando el Señor Jesús habló que esta piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza de ángulos, el Señor dice, bienaventurado quien caiga sobre esta piedra. Pero hay de aquel sobre quien cae esa piedra. Esa es la bendición de haber creído en Cristo Jesús, que nosotros somos parte de los que hemos creído y estamos fundamentados en esa piedra que es confiable, ¿Qué ocurre entonces con los que no creen y más bien deciden como ir en contra de Cristo Jesús? Para los que no creen, pues Cristo no es una piedra preciosa, sino una piedra en la cual tropiezan y se precipitan al suelo. Cristo para ellos es la roca para estrellarse, dice la Nueva Biblia Española. Es una caída prevista por Dios, porque miren lo que dice Pedro, a lo cual fueron también destinados. ¿A quiénes? A todos los que chocan con Cristo. Gracias a Dios, porque usted y yo hemos creído en Cristo Jesús y somos de los que recibimos la bendición de estar en esa piedra, en la piedra angular, Versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tremendo esta parte que nos da aquí el apóstol Pedro. Y es tan interesante esta sección que yo creo que deberíamos de dedicarle un buen tiempo a esta parte. Mire, ¿qué significa linaje? Linaje
es la ascendencia ilustre de una persona, es el abolengo, la estirpe. Se denomina linaje a la estructura de relaciones que se establecen entre diferentes miembros de una familia a través del antepasado común, así como también un número variado de tradiciones y costumbres. La palabra griega para linaje se traduce por parentesco, familia, nacionalidad o descendencia de un pueblo particular, conglomerado de muchos individuos de la misma naturaleza. Eso es linaje, y recuerde que nosotros somos linaje escogido. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Somos linaje. Somos linaje escogido porque fuimos adoptados por Dios y somos parte de su familia. Y al recibir al Espíritu Santo llevamos el ADN de Jesucristo. Además, escogidos porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y ningún otro linaje se puede comparar con el nuestro. En segundo lugar, somos real sacerdocio. Es decir, una casta sacerdotal en el nivel más alto. Un sacerdocio al servicio de un rey, dice la versión popular. O como traduce la versión Peshitta, para que sirvan como sacerdotes para el reino. En tercer lugar, somos una nación santa. La palabra etnos, para nación, se traduce como nación, etnos. Esto significa multitud de individuos de la misma naturaleza o género, de la misma familia, de la misma tribu. Somos una nación o una familia santa porque Dios nos separó del resto de las familias para que seamos su propia familia. Por eso es una familia santa. Somos una nación santa. Y cuarto, somos pueblo adquirido por Dios, es decir, de su propiedad, de su posesión. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es entonces nuestra tarea? Nuestra tarea es anunciar las virtudes de Dios. Virtud es una cualidad o una capacidad positiva de una persona. En este caso, las virtudes de Dios son su bondad, su amor, su poder. Nosotros tenemos que dar a conocer estas virtudes al mundo, a ese mundo que no conoce. Tenemos que hablarle de esto, de Cristo y de su bondad, de su amor, de su poder, para que sean atraídos hacia Cristo y para que sean salvos. Si no lo hacemos, no estamos cumpliendo nuestra función sacerdotal. Recuerde lo siguiente: el sacerdote, la función, la labor del sacerdote es traer a Dios hacia el pueblo y tomar al pueblo y subirlo hacia Dios. Es decir, la labor del sacerdote es unir a Dios con el pueblo y al pueblo con Dios. Y si nosotros no evangelizamos, si nosotros no le hablamos del amor de Dios a la gente, no estamos cumpliendo nuestra labor sacerdotal. ¿Entiende eso? Yo sé que usted entiende eso. Y me alegra que entienda eso, porque si no, estamos en problemas. Vamos a memorizar nuestro texto de esta lección, que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Mire, yo sé que
este instante usted no se va a aprender ese texto de memoria. Pero lo reto y lo invito para que después de que termine la clase se pare unos minutos a leerlo varias veces hasta que se quede aquí en su mente, en su memoria. Esa es la idea de estos textos, que vayamos aferrándonos también a ciertos textos de la carta que estamos estudiando, en este caso la primera carta del apóstol Pedro. Me alegra que haya estado aquí con nosotros y espero y deseo que Dios le siga bendiciendo y sobre todo que pongamos en práctica cada lección que vamos estudiando. Dios le bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse, dar like y tocar la campanita. Dios le bendiga.